¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a ver un poco el movimiento circular uniforme y qué mejor manera de analizarlo que con una rueda de la fortuna, que bueno, no vamos a profundizar mucho en cómo realizarla, eso lo dejamos por un video posterior, pero de forma muy general es una rueda, es esta rueda de dos circunferencias de cartón que tienen tres tiras y que unidas a estos seis tiras de madera forman una rueda. Esta rueda está unida con este eje principal, ¿sí? Que está pegado a este soporte con estas guías, ¿sí? Entonces, estas guías están unidas al soporte y el eje atraviesa a las guías y a la rueda, haciendo que se pueda mover con total libertad. Bueno, entonces, ¿por qué no le dio una velocidad constante? ¿Por qué no le puso un motorreductor o etcétera? Porque yo quiero controlar la velocidad para ver estos conceptos que vamos a analizar. En primera instancia, el movimiento circular uniforme acelerado es el estudio de esta partícula que tenemos aquí, ¿sí? Que tiene una velocidad constante, ¿sí? Ese es a lo que se refiere nuestro movimiento circular uniforme. Entonces, es la principal característica del tema, que es la velocidad constante. Es nuestra principal, el factor que está por encima de todo. ¿Cómo tenemos esta velocidad? Esta velocidad la tenemos gracias a dos conceptos que los hemos visto por un montón de cursos anteriores, que es la frecuencia y es el periodo. Primero vamos a ver la frecuencia. La frecuencia, como ya sabemos, es la cantidad de vueltas que se da en cierta unidad de tiempo. Es decir, si yo agarro como unidad de tiempo 5 segundos y tengo esta velocidad constante, que esto es lo más parecido a una velocidad constante, ¿sí? No hay muchos cambios en la aceleración, podemos decir que es una velocidad constante. Y si mi unidad de tiempo son 5 segundos y yo en esos 5 segundos di 10 vueltas, entonces ¿cuál va a ser mi frecuencia? Pues 10 vueltas entre 5 segundos, ¿sí? Que es igual a 2 Hz. Esa es mi frecuencia. Este dato de la frecuencia, que es una emisión, como ya lo vimos, son los Hz, nos van a servir para calcular el periodo, que es el inverso de la frecuencia, ¿sí? Entonces, es 1 sobre frecuencia. ¿Qué quiere decir? 1 sobre nuestro dato de frecuencia, que fueron 2, es decir, un medio o 0.5. ¿Qué nos indica este 0.5? Bueno, pues la cantidad de tiempo que tarda nuestro instrumento en dar una vuelta. Es decir, si se tardó 0.5, quiere decir 0.5 segundos o medio segundo en dar una vuelta. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Bueno, entonces vimos, en el movimiento circular todo es uniforme, todo es constante, todo no tiene ningún cambio. ¿Qué es lo que cambia? Ah, bueno, pues el vector velocidad. Del vector velocidad, ¿por qué cambia el vector velocidad? Este es el vector velocidad, el cual es tangente a nuestra partícula, digamos que va así, ¿sí? Y va a una velocidad constante, pero el vector velocidad está así, ¿sí? No sé si lo alcanzan a percibir ahí. Pero el vector velocidad no cambia en magnitud, el módulo es el mismo, tiene la misma magnitud, lo que cambia es la dirección y el sentido. De ahí nace la aceleración centrípeta, ¿sí? Es lo que nace de ese vector velocidad, la cual se puede calcular con velocidad al cuadrado sobre radio, ¿sí? Y bueno, la velocidad, gracias a todo lo que ya vimos, es 2pi por radio sobre periodo, ¿sí? Entonces, estas dos fórmulas son las que nos van a ayudar un montón en futuros trabajos. Les agradezco mucho su atención y